Hay capítulos de la historia humana que no solo nos estremecen por la violencia física, sino por la frialdad con las que se utilizó la ciencia para justificar lo imperdonable. Hoy vamos a entrar a una de las mentes más oscuras del siglo XX. Bienvenidos a un episodio más de Cero Cooperativo. Comenzamos. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cero Cooperativo. En esta ocasión, o una vez más, y como todos los días, me acompaña mi hermano Arturo, alias Salmonelo. ¿Cómo estás, hermano? Bien, viejo, ya después de haber pasado una incómoda enfermedad, pero ya aquí estamos bien. Pues sí, tuvimos un pequeño atraso, como ya se pudieron dar cuenta, nuestros bellos 13 suscriptores, nos atrasamos una semanita con capítulo, pero pues son cuestiones médicas que se escapan de nuestras manos. Pero ya está bien Ragnar, él y su parte posterior se encuentran íntegras, Sí. ¿cierto? Así es, como nueva. Y pues gracias por la intro que nos regalaste, hermanito, muy, muy bella, ¿no? O sea, como que cada vez le estamos dando más forma a esta situación, como que cada vez me Sí, güey, gusta más, ¿no? ya estamos haciéndolo más profesional, güey, gracias a No, ustedes y su apoyo. claro. Aunque no comenten, aunque no se suscriban, me vale, no hay pedo. Pero bueno, aprovechamos esta introducción para decirles que se suscriban, den like. Estoy seguro que el video de hoy les va a gustar bastante. Pues traemos un tema un poco, pues sí, a lo mejor delicado para redes sociales, ¿cierto, hermano? Porque hay que tratarlo con pincitas, ¿no? Estamos hablando sobre los sasis, que hoy durante todo este video los vamos a estar mencionando de esta forma, para evitar problemas. Y específicamente vamos a hablar de la etapa en la que experimentaron, en su época de experimentos. Nos vamos a estar evocando un poquito en Joseph Mengele, que fue, yo creo que uno de los güeyes más perturbados y que más aportó a a este pinche genocidio tan horrible que fue la época de los nazis. Antes de entrar a lo mejor en tema, hermano, me gustaría darle como una previa general de lo que fue toda esta época de los experimentos nazis. El objetivo principal era limpiar la raza y volver a todos arios y eliminar por completo pues todo lo que ellos consideraban impuros, ¿no? Empezando por las personas de creencias judíos y por personas con ciertos rasgos que no eran nada arios, como los gitanos o personas de color. Los experimentos como tal sistemáticos ya en los campos de concentración empezaron hasta 1939 o 1941 más o menos. Y alcanzaron el tope de intensidad en 1942, 1945. Algo que me gustaría aquí mencionar de rápido, güey, creo que estás de acuerdo conmigo. Sí. Yo cuando estaba haciendo la investigación, güey, no mames, no estamos hablando de hace mucho tiempo, güey. O sea, mientras más leía y mientras más investigaba, güey, 1945, el apogeo de esto, güey. Y no tiene mucho, te digo, si nos hacemos una comparación, mi mamá nació en el 54, güey, o sea, no es hace muchos años, cabrón. Siento y aprovecho el paréntesis que hice para hacer el comentario, güey, que olvidamos bien rápido, güey. Olvidamos muy rápido y pues esta situación se dio por temas que la verdad es que no están muy lejos de la situación actual política, ¿estás de acuerdo, güey? O sea, creo que actualmente hay unos niveles de racismo muy, muy cabrones en el país, güey. Bueno, en el mundo, perdón. Sí, en el mundo todavía sigue habiendo mucho racismo, güey. Hablamos de tanto de piel como de ideologías, como de todo hay un racismo. Y yo creo que una de las partes más importantes es la intolerancia del ser humano, ¿no? Sí, no, y lo fácil que se puede corromper a niveles como para hacer este tipo de atrocidades, ¿no, güey? O sea, ¿a qué nivel se puede corromper la mente como para considerar o justificar, que es lo que pasaba en esas épocas, justificar el acto de torturar a la gente para poder llegar a un fin, güey? Hay tantas personas y todavía a la fecha en este siglo que piensan que todos los estudios que hicieron, pues se resultaron algo bien para Sí, que lo que lo justifican, güey. justifican diciendo que gracias a eso, pues ellos se pueden ahora utilizar ciertos medicamentos porque ellos intentaron hacerlo con humanos.
pero pues no pueden hacer eso. El dañar a las personas, el que pierdan la vida por sus Sí, claro. experimentos, no se me No, y hace además yo creo nada que bueno. ni siquiera, no sé, salvo tu opinión, güey, yo creo que es algo que ni siquiera se tendría que poner sobre una mesa de debate, ¿no, güey? O sea, yo creo que es algo que ni siquiera se tendría que explicar. Lamentablemente sí tiene que pasar, porque lamentablemente hoy en día todavía hay gente que sigue esta ideología, güey. O sea, todavía hay gente sassy o con las ideologías sassis hoy en día. Y no te estoy hablando de personas de esa generación, no, te estoy hablando de personas de esta generación, güey, de nuestra generación, que todavía consideran válidas estas ideologías, güey. Y pues para ya entrar un poquito en tema, que Arturo nos cuente un poquito sobre la historia de Joseph Mengele, que es lo que hoy nos trae aquí. Así de rápido, güey, pues básicamente los experimentos se instauraron por tres razones muy importantes. La primera era ayudar al ejército alemán a que sus soldados pudieran sobrepasar pues, los límites humanos, güey. Eh, ya tú tenías información sobre uno de esos experimentos, creo, güey. Sí, no, eso es lo que estaba pensando, ¿no, güey? Si te pones a Ajá. pensar, y me vino a la mente Marvel, crear el super soldado, que Ujú. literal, pues ellos es lo que Literalmente lo querían. agarraron de la historia, güey. Ajá, literalmente lo agarraron porque el Cráneo Rojo se parecía era como el líder del Bigotito, Hydra era los Asis Prácticamente los haces, güey, sí, y claro. hacían experimentos con personas. Y tanto fue que lograron hacer un super soldado, pero en realidad, pues ellos fueron los que habían hecho la investigación y después, pues, en los cómics de Estados Unidos fueron los que lo lograron hacer, ¿no? Que lograron llevarlo a Claro, cabo, pero en realidad, pues, los otros son los que habían hecho Hydra, habían claro, hecho claro. todos los Sí, estudios. y definitivamente si lo hablamos en un contexto histórico, lograron ay, pendejo, censura. Los Asis sí lograron de alguna manera crear al super soldado, güey, porque más bien lo que hicieron fue empujar los umbrales como el umbral del dolor, el umbral del límite psicológico de los soldados para que no lo experimentaran, ¿no, güey? O sea, traumatizar a la mente para que el dolor del agua helada, de las grandes altitudes, güey, de todo eso, lo superaran y básicamente pues se volvieran super soldados, ¿no? Pues sí, porque si lo hablamos de forma fría, pues sí lo lograron hacer. Es más, hay documentos donde dicen que ellos metían a personas en agua helada hasta que sufrían Ujú. hipotermia y después hacían experimentos para ver qué tan rápido podrían recuperarse de esa hipotermia. Básicamente forzaban la evolución, ¿no, güey? Exacto. Ellos hacían que el cuerpo lo llevaran a sus límites, los ponían en cámaras de presión para ver cuánto podían soportar. Hay datos que hasta dicen que algunas veces dejaban caer a personas para ver en qué posiciones se fracturaban más o quién O podía menos, tener ¿no? o menos. O sea, hacían una cantidad de cosas impresionantes con tal Sí, de llevar el cuerpo humano a sus límites y investigar cómo podrían mejorarlo, como inyectando drogas, inyectando ujú, distintas justo. sustancias para que se alterara su sistema. Porque sabemos que hay muchas personas que por efectos de drogas o de hormonas han podido hacer cosas Sobrehumanas, por llamarlos de sobrehumanas. una forma, ¿no? Por ejemplo, hay el caso de, no lo tengo el dato exacto, solamente me vino a la mente, donde Ujú. una mamá levantó un auto para poder sacar a su hijo debajo de él. La La adrenalina adrenalina, hizo que exacto. tuviera una fuerza sobrehumana para poder levantar un auto. Entonces, pues todo eso es lo que ellos Justo. investigaban. Eh, los que regresaban del campo de batalla, güey, traían heridas, los dejaban que se infectaran las heridas para ver qué medicamentos funcionaban con qué tipo de heridas balísticas o infectadas por tierras o por hongos o por bacterias. Y los dejaban infectarse, güey. Y los dejaban, pues básicamente, pudrirse, güey. Para poner a prueba todo su arsenal de medicamentos, güey. Está muy, muy loco este show. Aparte de hacerlo para conseguir, como decimos, lo vamos a dejar entre la ficción y la realidad, el super soldado, pues lo hacían para cumplir la ideología racial. Eso ya lo platicamos, que era pues básicamente Racial Sassi.
Sassy, perdón. Pues el del bigotito defendía que existía una raza aria, o sea, una raza superior. Entonces, pues personas como los judíos, los romaníes, personas con discapacidad, porque hay que Gitanos, enfocarnos a que no todo era gemelos. ideologías, exacto, homosexuales, todos estos grupos raros que en ese entonces veían como raros, O sea, todos ¿estás ellos eran diciendo que los motivo de... homosexuales son un poco raros? No, en ese entonces los veían raros. En ese entonces, ok. Sí, no pongas palabras en mi boca porque al rato yo no quiero vivir de funa, güey. Funa. Y el 3 pues, y el motivo último por el que hacían estos experimentos, pues era por prestigio, nada más. Prestigio científico y Reconocimiento. beneficios y reconocimientos a niveles mundiales, ¿no? Pero pues a mí ya eso me parece muy estúpido porque pues estamos hablando de un gobierno y de un país que en ese momento ya era... ¿Quién lo iba a reconocer que no fuera ellos? ¿Estás de acuerdo? Sí, no, Se nadie tenían los quería. aliados, claro, pero sus aliados eran muchos de ellos por temor, realmente no era por respeto o admiración, güey, sino porque pues estaban creciendo como potencia. Y bueno, entonces ya volvemos ahora sí y caemos después de estos 15 minutotes de pues básicamente qué fueron los experimentos y por qué los hicieron. En nuestro tema central de hoy, Joseph Mengele. Arturo nos trae una investigación, Ragnar nos trae una investigación un poquito por encima de su pasado y por qué fue que terminó involucrado en esto, porque pues cabe recalcar que no es como que nazcan con el chip SASI también, sino que lo forjan por la gente con la que está, ¿no? Pero pues platícanos un poquito, hermano, ¿qué show con el Mengele? Pues mira, este tipejo, este doctor, pues nació, Putarraco. exactamente, esta escoria nació el 16 de marzo de 1911 en Alemania. Él venía de una familia muy acomodada, católica, pero pues aquí lo Cuna que de oro. destacaba es que tenían mucho varo. O sea, ellos eran Ok. muy, muy, muy bien acomodados y él desde joven era muy brillante. Siempre se destacó por su educación, por su inteligencia y entonces él decidió estudiar medicina y antropología. En 1930 se graduó, ahí es lo que tú me decías, que él antes de que existiera el partido ¿El SASI, partido? ya hacían los experimentos, porque él se graduó en 1930 y entonces entró ya a la Universidad de Medicina y Antropología en ese entonces. Y su doctorado lo hizo en 1935 a los 24 años, porque pues es como te digo, Ok. él era muy inteligente. Y su tesis, Un güey súper sí, preparado y no, no súper era, acomodado, güey. eh, No, no era un eh, pendejazo. no era para nada un pendejo. Pero aún así, no era de los médicos más destacados, ¿eh? O sea, no era Ok. como que el wow, el prodigio. Y en ese entonces, para hacer su doctorado, él entró a hacer prácticas con su mentor. Un mentor que se Ok. llamaba, perdón por mi alemán, no es muy bueno, si no son canciones de Rammstein, no Pues sé sí, pronunciar, güey. se llama Von Bersurger, algo así. Bersucher, ok. Le di un poco el énfasis, güey. Él, Lo hiciste increíble, güey. Lo hiciste increíble. ahí fueron sus inicios. Este doctor era genetista y él ya empezaba a hacer Mm. experimentos de genética. Entonces ahí fue cuando él se interesó y le creó una obsesión la genética en ese A entonces Joseph. a Joseph Mengele. En ese, Ok. él Justo, ¿no? fue su culpa. Ok. Exactamente. Por quien convivió, ¿no, güey? O sea, fue por con quien estaba. Él siempre fue curioso. Nombran en algunos lugares que investigué que siempre fue muy curioso. Él le gustaba la Ok. música, él le gustaba, era una gente que le gustaba Era estudiar. básicamente Jorge el Curioso, Era ¿no? Jorge el Curioso, exactamente, y era tan curioso que pues hizo muchas cosas. Que hizo sus mamadas. Ay, bastantes, cabrón. No, usted está medio pinche loco. Bueno, el chiste es que él después de estar con este doctor, con este médico, ingresó al partido SASI
se unió en 1937 con el número de Ok. afiliado. O sea, Cin- todo pasó, perdón, hermano, todo no, pasó no, no. súper rápido, ¿no, güey? Pasó muy rápido. Él Ok. fue como que tenía mucha ambición por querer y aparte como que decían que la vida lo ponía en el lugar justo para poder crear, hacer lo que quería. Y lo vamos a ver en más adelante, cómo nunca enfrentó la justicia este cabrón. Oh, mames. Algo increíble de ver. Ok, ingresa al partido, ¿en qué año me dijiste? En 1937. En ese Ok. año él ya tenía una obsesión con los gemelos, con la genética, pero él necesitaba algo más. Él necesitaba hacer estudios con humanos. Si no, sí, perdón, hermano, si no mal recuerdo, lo agrego como un pequeño paréntesis, ingresó primero como médico de una cuadrilla, ¿no? O sea, estaba en el campo. Ajá, exactamente. Ingresó Entró en primero al campo, una, ¿no? si aquí tengo el dato, ingresó a una cuadrilla y era médico de campo, exactamente, en la guerra. Es en los, permíteme, ahorita te digo, Mañana, aquí lo tenía. mañana sin falta. Espérame. Ah, Así es, entonces él formó parte primero de una cuadrilla militar, entró como médico militar en el frente de batalla, Ok. y fue herido. Al parecer también se rompió la cadera y Ok. lo declararon como no apto para combate. En ese momento fue Le cuando cayó de perlas le al cayó pendejazo. chingón, él se recuperó y entonces él hizo su solicitud para entrar a la SS en 1938 y lo logró. Pero entonces él pide una solicitud para ir a un campo de concentración, al campo de concentración de Auschwitz. ¿Cómo se pronuncia, perdón? Auschwitz. Auschwitz. Puedo estar mal, Auschwitz. pero Auschwitz. Ajá, sí. Auschwitz. El 30 de mayo Que de es el campo de concentración 1943. más cabrón, ¿no? Era el campo de concentración más grande y ahí él intentó hacer sus experimentos. Primero lo intentó y después pidió permiso para hacerlo y le construyeron, de hecho, un laboratorio a un lado de los crematorios que tenía. Ok. En ese lugar fue cuando se desató el infierno. Él le nombraban el ángel de la muerte porque cuando llegaban los trenes, los camiones con los prisioneros, había unas rampas donde él se ponía y él elegía quién vivía, quién moría, quién era apto para trabajar y los enfermos, los viejos, los ancianos, las mujeres, los niños los mandaba directamente a las cámaras de gases porque pues no eran aptos para trabajar. Pero Cabrón, dentro güey. de esto siempre separaba a los gemelos, a las personas que tuvieran enanismo, a las personas con color de ojo diferente, cualquiera que tuviera un rasgo genético diferente Que sobresaliera, ¿no? que sobresaliera sobre todos los demás, los separaba, pero sobre todo a los gemelos. Él tenía como una obsesión con ellos en ese momento. Y ojo, gente, obsesión por los gemelos niños. Mientras más infantes, mejor para él. No mames. De Ajá, sigue, hecho, hermano. de hecho ahí en algún lugar encontré que él tomó a una mamá embarazada de gemelos y dio a luz ahí en el campo de concentración, Ok. porque también agarraba a las mujeres embarazadas. Embarazadas para poder. Desgraciadamente hacían experimento con los recién Claro. nacidos. Así es, hermano. Pero hay tres que sobresalen y son de los que vamos a platicar ahorita. ¿Te parece si presento si les comento del primero? Él experimentaba con las personas con enanismo. Tiene un nombre, ¿cierto? Si no mal recuerdo, la enfermedad. Así es. Ahorita te digo. Bueno, la condición. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, la acondroplasia es el tipo más frecuente de enanismo. Hay otras. Pero el punto es que a él pues, le llamaban muchísimo la atención. Y los experimentos, o en lo que consistían los experimentos, él intentaba como. Es que fíjate nada más la estupidez, güey. Revertir su enanismo. Y pues hablan hasta de mutilaciones, de tortura psicológica constante, porque pues antes también había mucha ignorancia en cuanto a la medicina, es importante mencionarlo. Entonces, pues creía que muchas de estas condiciones podían venir directamente de la psique de las personas, güey. Entonces, que a lo mejor eran enanos, pues porque estaban locos y para que esa hormona
del crecimiento se desarrollara, pues a lo mejor un poquito de tortura ayudaría. Entonces, pues eh, eh, los torturaba. Muchas veces dicen que sin dormir, sin comer, eso es obvio, con mutilaciones, operaciones y pues casi autopsias, sin anestesia, eh, algo muy cabrón, específicamente hablando de los enanos. Y el otro, pues fueron el experimento con los gemelos, no sé si quieres hablar de ese. Pues con los gemelos hacía muchos experimentos, muchos, muchos. Uno de los más famosos fue inyectar sustancias para cambiar la tonalidad de los ojos. La otra era, desgraciadamente, pues desvivirlos al mismo tiempo para ver si se desvivían al mismo tiempo y si todo estaba conectado. Y uno de los más famosos fue cuando quiso coser a dos personas, a dos gemelos por la espalda y los hizo sufrir muchísimo, mucho, para ver Los cómo unió los unió por la los, parte de la espalda, de la columna, para ver cómo reaccionaban. Sufrieron de infecciones, sufrían de muchas cosas. También hacía heridas para que se infectaran a cada uno de ellos para ver cómo reaccionaban. De hecho, uno de los experimentos experimentos bien más... pendejos, ¿no? O Sí, sea, güey, o sea, uno de los experimentos más famosos de los que te puedo platicar, y esto hay una controversia muy grande, de hecho, hasta yo mismo lo pienso, porque creo que pues hasta cierto punto, pues no es que haya funcionado porque ya funcionaba, pero se dieron cuenta hasta dónde podía llegar este medicamento, ¿no? Hacía, hacía heridas a cada uno de los gemelos y después inyectaba sulfacidas, que son los antibióticos sintéticos, ok. y veía si se curaba, con cuánta dosis y cómo se curaba. Ahora, después de que ya se curaba, la volvía a abrir, metía piedras, metía vidrios, metía cosas para que se infectara peor, para que tuviera una infección, tanto o sea, los dos, los hacía los dos para ver si en realidad era tanta su conexión y podían reaccionar de la misma manera. O sea, te fijas qué estupidez, No, ¿no? qué Entonces, mamá. él iba inyectando más y más y más y más y más cada vez el antibiótico para ver pues hasta dónde funcionaba en ellos el antibiótico. Y una vez de que fallecían, a todos les hacía autopsia. O sea, quería ver Ujú, si los órganos eran justo. reales, más, bueno, no reales, sino que si eran exactamente iguales. Y Una sarta hacía de unas estupideces, cosas bastardas, Ah, hacía transfusiones de sangre a entre personas ellos, ¿no? y a personas no compatibles para ver cómo Ujú. reaccionaba el cuerpo. Y algo que me gustaría mencionar, siempre a las víctimas o a las personas que utilizaba para estos experimentos, algunas de ellas obviamente las asesinaba y las incineraba, pero otras tantas, sí, vaya, los conservaba, o sea, los abría, los vaciaba y los conservaba como trofeos, güey. Llegaron a encontrar en sus laboratorios muchos así, que estaban conservados, como momificados, ¿no, güey? Así es. Sí, no, estaban, pues él tenía, como dices, tal vez como trofeos o tal vez como, a ver, es como cuando nosotros guardamos un tornillo que dijimos, pues en algún momento lo voy a usar, ¿no? Yo creo que también era él eso. En algún Sí, momento no, puede usarlo. y cuando lo extrapolarizas así está cabrón, güey, porque eran humanos, güey, eran niños. Sí, güey, o sea, es que Eran era una niños, mente, güey. y él tenía un hijo, ¿eh? Cuando él estaba haciendo Era esos padre. experimentos, su hijo, cuando él ya estaba en Auschwitz, Sí, él sí, sí. era un hijo y recién nacido en ese entonces, ¿eh? Oye, eso yo no lo sabía, güey. Él tenía un hijo y entonces, pues imagínate, no tenía esa compasión de verlos y él sabiendo que era padre. Palabras que no existen, güey. Valores que no existían en ninguna de esas personas. Esa es la realidad, güey. O sea, hablar de compasión, de misericordia o cuestiones de ese tipo, pero para nada, güey. Para nada. Hay inclusive una entrevista, güey. No sé si te había comentado, creo que sí. De una persona que le tocó estar en Auschwitz en los tiempos en los que él estaba en su apogeo de experimentos, güey. Haz de cuenta que en la entrevista ella habla que cuando Joseph llegaba a uno de los
los campos de... Porque en Auschwitz había muchísimos. O sea, Sí, era había como un terreno muchos, muy era grande muy donde había grande. varios. Ajá. Ajá. Entonces, cuando él llegaba donde estaban localizadas a las mujeres que ya había elegido él para formar parte de sus experimentos, tenían que bajar desnudas, pues a recibirlo, básicamente. Y él, cuando bajaban y estaban desnudas, se formaban como soldados y él seleccionaba, visualmente veía cuáles podían soportar pues la tortura que estaba por venir, güey. Qué cuerpos se veían físicamente más fuertes, si alguna estaba embarazada, si alguna tenía alguna condición que le llamara la atención, y las iba seleccionando poco a poco. Dice o comenta esta persona en la entrevista que un día él llega, güey, llega de malas. Un día de malas, güey. Sí, cualquier día. Un día de malas y había aproximadamente 200 mujeres en ese momento. Él llega, bajan, lo mismo te digo, se forman desnudas en hileras y empieza a señalarlas a todas, güey. A todas, a todas, a todas, a todas, a todas. Y todas a la cámara. Porque llegó de malas. La señora dice que empezaron los gritos, los llantos, eh, pero que ella había entablado como cierta comunicación con una persona que estaba a cargo ahí, una mujer que era de la SS, que era australiana, y que fue como, es que no sé, güey, fue una coincidencia muy grande. La australiana le ayudó a ella, solo a ella, güey, de las 200 mujeres que estaban ahí, a cambiar su nombre en la lista por otra mujer que ya había sido, este, gaseada antes. Y entonces ella fue la única que sobrevivió a, a ese día, güey. Y entonces relata y dice que siempre se culpó y siempre se ha culpado porque, pues ella ya se había resignado a morir ese día y que quería morir con todas ellas, pero como no pudo, dice que durante muchos años sintió que su vida no, que ella no era como merecedora de su vida, que no le correspondía, porque habían muerto las otras 199 mujeres y ella no. Entonces, pues te lo platico porque pues yo vi la entrevista y justo ella lo narra porque pues fue Joseph quien hizo esa selección, le tocó estar en ese campo, le tocó ese acontecimiento y pues solamente era como para enriquecer un poquito la plática, güey. No, sí está cañón, ¿eh? Sí, así como lo platicas y así como se siente esa impotencia, yo creo, ¿no? De que yo tenía que haber muerto y pues no lo hice. Y es una mujer que hasta la fecha siente que no merece estar viva. Y te estoy hablando de que es algo también increíble, güey. Muchas de esas personas son bien longevas, güey. Bueno, y después de salir de ahí, ¿quieres tú comentar qué fue de este pedacito de cagada? ¿O quieres que lo comente? Pues cuando ya llegaron, yo comento si quieres la primera parte y tú ya comentas Ajá. la otra. En el momento en que ya llegaron por los SASIS, los demás ejércitos, el Ejército Rojo, los Estados Unidos, y ingresaron a Auschwitz, esa madre, Su peor enemigo, pues güey. este cabrón se la libró. Hijo La de libró. Porque en el momento cuando empezaron a capturar a todos, la mayoría de los de la SS traían tatuado su grupo sanguíneo en el pecho, pero él no se lo quiso tatuar. Y entonces, por no hacerse ese tatuaje, Listo, el perrillo. se salvó el cabrón. Y Entonces, salió caminando, gente. O sea, el cabrón salió salió caminando. Así le caminando de dijeron, a ahí. ver tú, cabrón, ¿qué pedo? No. Y vámonos. Se fue así como si nada. Hijo de. Ujú. Estuvo pues vagando un tiempo por Alemania, estuvo trabajando y escondiéndose hasta que por fin logró salir de su país. ¿Nos puedes decir a dónde se fue, mi querido Emma? Sí, su destino fue Argentina. Fue la tirada, creo que tenía ahí personas, pues como lo mencionamos a lo largo de toda esta historia, era una persona de una familia muy acomodada, con mucho dinero, con buena posición. Creo que tenía ahí contactos muy pesados en el gobierno argentino. Y esto se sabe porque hasta hace no mucho desclasificaron unos documentos de la época Sassi, los argentinos, y gracias a eso se logró ver que este cabrón estuvo en Argentina. Y para que más se surren, gente, no solo estuvo en Argentina,
vivió en Argentina, se nacionalizó argentino bajo otro nombre, llegó a Argentina en el 49, exactamente a Buenos Aires. No tengo aquí a la mano el nombre que adoptó, pero se puso otro nombre, obviamente. Humberg Nosotros pudimos Gregor. llegar- Ulmut Gregor. Ok. El alemán, el peor enemigo Sí, del güey, Ragnar. no manches, pinche alemán. Bueno, ajá, llegó con otro nombre, obviamente, pero cágate más todavía, güey. Pasados unos años, con el tiempo, el muy déspota, el muy pinche. Hijo de puta. Claro, güey. Recuperó su nombre, güey. Recuperó su nombre, recuperó el apellido, creo, nada más. Y se nacionalizó argentino con el apellido Mengele. O Mengel, como no sé cómo se pronuncia. Mengele, Y yo en obtuvo, todos lados. y obtuvo la ciudadanía argentina como con su apellido de toda la vida, güey. Intenté buscar realmente un poquito ya conspiranoico. Realmente, ¿quién lo protegía, güey? ¿O cómo logró evadir? Porque estamos hablando de un personaje que históricamente era importante, güey. O sea, era un cabecilla. Era alguien que tuvo que haber pasado los juicios de los famosos juicios, ¿cómo se llamaban? Los juicios Sasis. De hecho, o sea, este cabrón cuando recupera su nombre, pues toda la gente que lo apoyaba en Argentina, o sea, güey, Alemania Occidental lo tenía en los primeros números de la gente de los sasis más buscados, cabrón. Sí. O sea, ¿cómo podía Sí, haber sí, sí. tanto contacto hasta al otro lado del continente, en otro continente completamente diferente, donde lo apoyaran tanto? Porque encontró hasta grupos alemanes que compartían la ideología Sasi allá en Argentina. Ah, no, sí, la doctrina la siguieron. A ver, yo no voy a meterme como que en camisa de once varas, pero Argentina, muchos lugares de LATAM estaban infestados, güey, Paraguay. de ellos. Entonces, por eso te digo que había gente ahí que sin problemas le pudo brindar ese asilo, pues político, por Güey, decirlo de pues alguna más manera, bien güey. lo pudo esconder, más bien, ayudar a esconderse, porque es lo que hacía huir. Sí, fue el Mossad. ¿Has oído del Mossad? Del Mossad, exactamente. El Mossad empezó a perseguir a todos estos güeyes, comandantes y capitanes de la SS y a todos los altos de los ASIS. Y con él nunca supieron, fíjate, es algo bien cabrón y es algo que me rebotó mucho. Cuando él llega a Argentina y está ahí, güey, el Mossad lo empieza a buscar, lo localizan, encuentran su casa. Pero en ese El entonces, Mossad Ajá, te escucho. en ese entonces, cuando el Mossad dices que lo empieza a buscar, él vuelve a huir a otro país. Ajá, no, pero a lo que iba, güey, es que el Mossad lo encuentra, lo localiza, lo espían durante muchísimo tiempo, güey. O sea, realmente lo pueden Con mucho cuidado detener lo hacen. en cualquier ¿sí? momento. En cualquier momento pudieron y no lo hicieron, güey. Mengele se da cuenta de esta situación, güey, y escapa otra vez de Argentina a Paraguay, güey. Otra vez, volvemos a lo mismo en LATAM, estaba muy colocado toda esta situación. Y hablamos que Y en 10 Paraguay- años después, güey. Fue en Sí, o sea, te estoy 1959 diciendo- cuando entra a Paraguay. Vivió muchísimo tiempo en Argentina sin represalia alguna y recuperando su apellido, güey. O sea, todos sabiendo que era ese cabrón, güey. Porque inclusive seguía recibiendo ayuda de su familia en Alemania, güey. O sea, porque se pudo haber derrocado el partido y pudo haber caído toda esta situación, pero su familia sigue teniendo muchísimo dinero, güey, muchísimos recursos. Eso Sí, nunca dejó tenían de ser. Creo mucho, que eran mucho. personas de fábricas, de maquinaria, no sé, güey. Sí, eran de Pero maquinaria. el güey en Argentina y en Paraguay y en todos los lugares en donde estuvo, vivía gracias a lo que le enviaban sus familiares en Alemania, güey. Escapa a Paraguay en el 59, ¿me dijiste? Ajá, así es. 59-60, ajá. Porque entendió pues que ya traía encima a las agencias más grandes y que no le iba a durar mucho tiempo su influencia, güey. Entonces de Argentina se va a Paraguay y ahí empieza a rodar, güey. En Paraguay creo que dura nada más unos... Un año exacto duró. Así creo que un Sí. año, güey. Y se va a Brasil. Se va otra vez LATAM, volvemos a lo mismo, güey.
se va a Brasil y en Brasil vivió oculto, dicen que en Sao Paulo, ya usando identidades falsas, ya no usando su apellido ni siquiera, mucho menos su nombre, y dependía del dinero de su familia. Eso es algo que a mí me sigue sorprendiendo muy cabrón, güey. O sea, su familia nunca sufrió también las represalias de la caída de los Asis, güey, a pesar de que estaba relacionada y vinculada con ellos. ¿Me explico? Exactamente, sí. De hecho, yo leí en alguna parte donde el Mossad, cuando los estaba investigando y dieron con él en Argentina y en Paraguay, con los lugares donde él se hospedaba, encontraron a un cartero, eso fue un dato curioso, y le preguntaron que si conocía a esta persona. Entonces él dijo que sí, pero que pues ya tenía mucho tiempo que él ya no lo había visto y que todas las cartas que le llegaban eran regresadas al remitente, y resultó que ese remitente era su hijo. Su hijo, él pues no sabía en realidad, él no conoció a su padre, en ese entonces era muy pequeño. Entonces, No supo todo cuando lo que no hizo, ¿no? supo todo, pero pues obviamente el niño se enteró, el joven se Claro. enteró de todo, y pues Mengele siempre justificó lo que hacía, pero él le dolía no ver a su hijo, y a su hijo pues le dolía saber que su papá había hecho esos crímenes tan horrorosos. Por eso también yo creo que entonces dieron con él al final del día. Pero a mí algo que siempre me va a brincar. Estamos hablando de una agencia, güey. O sea, el Mossad es una agencia que históricamente es de las más cabronas, ¿no? O sea, Pero que tiene. con lo que se justificaban ellos, por lo que tengo entendido, es que porque los gobiernos de tanto de Argentina como de Paraguay les frenaron mucho. Porque, por ejemplo, cuando capturan a su compatriota, a su aliado, Adolf Hitchman, Ujú. él ya casi lo tenían encima, ¿eh? O sea, de hecho, cuando lo agarraron, No, pues te estoy diciendo que lo espiaron durante muchos años, güey. pero dicen que el gobierno fue el que se puso de que no podían Y entrar es que también hay. y secuestrar, hablamos Claro. así. También hay que entender que no había mucha cooperación internacional. O sea, lo que hoy en día hablamos de deportaciones y de que un país pueda deportar a otro, a un ex convicto o a alguien sentenciado por crímenes de guerra o por algún tipo de estas cuestiones, antes todo eso no aplicaba. No aplicaba, entonces estaba mucho más pelado y había muchas más lagunas políticas para poder, como dices tú, pues básicamente era secuestrarlo, güey, a la brava. Porque pues volvemos a lo mismo, Joseph tenía influencias muy pesadas en los gobiernos argentinos y paraguayos, güey. Sí, no, sí Que estaba muy bien tenía parado el muchísimos cabrón. contactos. Estaba bien parado el cabrón con estos cabrón. Y pues Muchísimo. así fue, estuvo un rato en Brasil, un bastante rato, Sí, ahí ahí en Brasil ahí sigue escapando, trabajando, ¿no? ahí escapando, anduvo trabajando, anduvo de un lado para otro. Y de hecho, déjate cuento algo que leí que te va a interesar mucho, no sé si lo sepas, pero él A ver, estuvo dime. ahí cuando estuvo en Brasil, él Ujú. se vio con su hijo. Ok. Él se vio con su hijo, lo estuvieron planeando durante mucho tiempo y, y se vieron. ¿Sigue vivo Estuvieron, su hijo? sí, creo que sí, al parecer sí sigue vivo su hijo. Se Ah, cambió el sígueme platicando. nombre, se casó y se cambió el nombre, se cambió el apellido. Él quiere cerrar ese ciclo por bien de sus hijos mismos, para que no sepan lo que pues su abuelo fue. Cuentan que le dio un abrazo, se dijeron palabras, estuvieron conviviendo, pero él jamás aceptó lo que había hecho y siempre estuvo justificando los actos que cometió. Se despide de su hijo, él sabe que nunca lo va a volver a ver, y este cabrón, tras estar en una playa con unos amigos, amigos que le habían ayudado literalmente a huir por todos lados, se mete al mar, Estaba de vacaciones, relax, estaba de de chill. vacaciones, de chill, todo tranquilo, unas cheves, se mete al mar, empieza a sentirse mal dentro del mar, las personas que lo acompañaban se dan cuenta, tratan de ayudarlo, pero él ya no puede mover el cuerpo. En cuanto lo llevan a la playa,
él le dio ya había fallecido. Él falleció en Brasil en el año de 1900. Para aclararlo, 1979, el 7 de febrero. Un derrame cerebrovascular, Fue un accidente cerebrovascular y falleció en 1979, el 7 de febrero, a sus 67 años. Es que ve nada más, güey, o sea, es una mamada. Y de hecho sus restos están en una universidad de São Paulo, en Brasil. Ajá. Sí, para estudio nada más, ahí. De hecho, en una... porque cuando fallece en Brasil, fue enterrado como Wolfgang Gerhard. Exactamente. Y eso fue en el 79. Y hasta el 85, fíjate, porque para todavía cagarnos más, güey. En el 85, entre Alemania, Brasil, Estados Unidos e Israel, encuentran la tumba, exhuman el cadáver. Eso fue en el 85. Y entonces es hasta el 92 que confirman por ADN que era Joseph Mengele. Ya después, ahorita que me mencionaste lo de su hijo que lo visitó en Brasil, busqué un poco. Y sí, su hijo viajó en Brasil en el 77 para encontrarse con su papá, pero viajó para enfrentarlo. Sí, no, es lo que te digo. Es lo que te digo. No viajó para darle un abrazo y decirle cuánto te extraño, no, güey. Él tenía de verdad un asco por su padre. Sí. Y de hecho menciona, porque pues esto fue ya con entrevistas, menciona que nunca vio en su padre, cuando lo fue a confrontar, nunca vio en la cara de su padre arrepentimiento ni remordimiento por lo que hizo. Nunca en la vida dijo, me arrepiento, nunca en la vida se retractó de nada. Dijo que hasta el último día él hizo lo correcto en su pinche mente retorcida, güey. Sí, en su pinche locura. Pues sí, yo la verdad es que no sé, güey, no soy un experto en política, ¿no, güey? Pero resulta un poco increíble, ¿no? Estamos hablando volvemos a lo mismo, un personaje histórico, muy pesado, muy importante, de un acontecimiento, si no es que me atrevería a decir el acontecimiento más, sobresaliente pues más desgarrador. Sí, desgarrador. De la historia humana, que es pues el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Nunca fue juzgado, pudo evadir las leyes, porque por donde lo mires, güey, sí, no existían las organizaciones donde las naciones estuvieran unidas o no existían muchas leyes y muchas normativas para que cooperaran entre países, pero güey, se pasó la ley durante toda su vida porque murió. Se pasó la ley por los huevos, güey. Y podríamos, yo creo que asegurarlo, güey, murió por viejo, güey. O sea, murió libre y sin enfrentar ningún cargo. Y disfrutando y yo creo que sí da para estudiar un poco porque te repito, güey, o sea, la psicología. No somos expertos ni tú y yo. No, deja tú la psicología, para estudiar un poquito qué tan fácil les es a las personas con poder burlar todo todo este show o cuestión política, ¿no, güey? ¿Qué tan grandes son las lagunas para hacerlo? Obviamente, después del caso de este cabrón, pues se implementaron muchísimas leyes, muchas leyes muchísimas normas que... Exacto. Hoy en día ya existen, como les dije, temas como deportación, como extraditar a una persona sentenciada en otro país, con autorización, obviamente, del país en el que está. Pero como dices tú, al final de cuentas, si no se presentó ante un juzgado, fue a final de cuentas porque Argentina lo protegió y el gobierno argentino le frenó las posibilidades al Mossad para poderlo presentar a juicio, güey. Y fue una cuestión 100% política que permitió que este güey viviera una vida, pues dentro de lo que cabe, tranquila, sí, huyendo y sí, sufrió de depresiones y sufrió de paranoia y todo, pero en realidad, para lo que hizo, no sufrió nada. Exacto. O sea, desgraciadamente, él se merecía sufrir más. Digo, a nadie se le desea el sufrimiento, pero yo creo que este cabrón sí, güey. O sea, fue algo... digo, para que su propio hijo lo detestara y se haya cambiado hasta el apellido, o sea, fue algo horroroso. Claro, pues eso yo creo que es una parte de tu historia que quieres borrar, ¿no, güey?
el saber que tu padre, que tu abuelo fue esa persona, güey, pues no está para nada chingón. Y pues mira, ya a lo mejor para ir terminando un poquito esta cuestión, yo reflexiono, a lo mejor, eh, que no se nos olvide todo esto, güey. O sea, que no nos olvidemos un poquito de nuestra historia, porque por ahí dicen que la historia está para eso, ¿no? Para recordarla y aprender de las pendejadas que hicimos alguna vez como sociedad y como humanos. Eh, Tenemos en el poder de países muy poderosos a personas con unas ideologías que, güey, sí, ok, no son sasis, no son, pero son radicales, güey. O sea, igual son radicales y estás viendo cuestiones que podrían escalar, güey. O sea, yo la neta no lo descartaría al 100%, güey. Así es, sí, sí, desgraciadamente, no digo no es a tal grado, pero pues hay que ser conscientes que se puede volver a repetir si nosotros seguimos permitiendo que se trate así a gente por su raza, gente, por su color. gente. Sí, porque no podemos clasificarlo, ¿no? Pero digo, Sí. pero hacen discriminación por su color, por sus pensamientos, por su ideología, por su religión, por todo lo que te imaginas. Y pues si seguimos concientizando eso, no, Concientizando, si lo habías dicho, güey. pues Le vamos a puede poner ya el puede podcast de los volver a disléxicos. pasar, sí, güey, no, vengo muy cabrón el día de hoy, con la pinche Entre dislexia. tu alemán. Y ese pinche alemán que si no es una No, estamos creo que ni las cabrones. canciones de Rammstein las puedo cantar, güey, en alemán. Bueno, pero las guachaguachamos más chido, Sí, güey. güey, eso sí. Mínimo dices, nein, y ya, se lo sabe. Du hast. Eso es Oh, alemán. ese cabrón es muy bueno. Mi Muy bueno, hermano, gente. pues fue un placer hablar este tema contigo. Me encanta, es algo que me apasiona. Y yo creo que ese tema da para muchísimas Sí, o cosas sea, y que ojalá ahorita ojalá más adelante podamos hablar de mucho más temas como este, porque hay infinidad de cosas de lo que podemos hablar de los asis. No, y tristemente también, fuera de ellos, tenemos una historia como humanidad manchada de un chingo de episodios, obscuros, güey, y negros. Y volvemos a lo mismo. O sea, negros estás diciendo que son malos. O sea, ya estás haciendo racismo, güey. Ya ahí estoy haciendo. Sí, Te dices, lo la acabo negro de es cagar, malo. ¿verdad? Sí, güey. No Güey, manches, entonces soy malo, pendejo. güey. Soy muy malo, güey. Yo soy maldad pura, entonces, güey. Sí, exactamente. Sí, no. Yo la soy verdad es que, medio malo. en tu nivel de maldad, güey, estás como que a la mitad, güey. Pero sí, exactamente. Soy como Stitch. Mi nivel de maldad cada vez va subiendo un poco más. En efecto. Pues sí, hermano, pues familia, espero les haya gustado. Comenten, dejen su like, suscríbanse. Ya llegamos a 13 suscriptores. Qué diversión, qué felicidad, ¿no, güey? Sí, güey, son más que 12. Eso me encanta. Son más que ayer y eso. Y eso es lo que cuenta, mi hermano. Me motiva. Nos En vamos a estar TikTok, viendo. creo que hemos tenido más actividad, güey. Sí, si alguien subiera más TikToks, pues estaría también más chido, ¿no? Pero pues quién sabe. Ya les prometo. Tenía bichos en su pancita, les no se puede. prometo que va a estar mejor estos tiempos, ¿vale, hermano? Sí. Y pues Ya no me regañes. Cero Cooperativo Oficial en TikTok. Igual aquí les voy a estar dejando de este lado el nombre. Suscríbanse, den like, síganos en TikTok. Y pues nada, nos vamos a estar viendo la siguiente semana en un video nuevo de Cero Cooperativo. Pues mi hermano, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.